Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Decenas de muertos en otra masacre en una iglesia en la República Democrática del Congo. Las víctimas participaban en una vigilia de oración cuando los radicales entraron en la iglesia disparando y con machetes, matando a unas 40 personas, entre ellas muchos niños, quienes han muerto en una masacre en la República Democrática del Congo recientemente. El ataque tuvo lugar en el este del país, en la localidad de Komanda, Ituri. Según la información recogida por ACN, las víctimas fueron asesinadas por militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo terrorista que ha jurado lealtad al Estado Islámico y ha cometido muchas atrocidades de este tipo en la República Democrática del Congo. El padre Marcelo Oliveira, misionero comboniano, que lleva muchos años en la República Democrática del Congo, ha explicado a Aid to the Church in Need, ACN, que las víctimas formaban parte de un movimiento llamado Cruzada Eucarística y estaban participando en una vigilia de oración como parte de una sesión de formación durante las vacaciones de verano. El ataque se produjo alrededor de la 1 de la mañana. Los rebeldes entraron en la iglesia y asesinaron a un gran número de niños, tanto dentro del edificio como en el recinto. Seguimos rezando por la paz en este inmenso país y pidiendo la gracia de la paz, ha dicho el sacerdote en un mensaje. La inspección del lugar de los hechos ha revelado que las víctimas fueron asesinadas a tiros y machetazos. Según una emisora de radio local respaldada por la ONU, los rebeldes procedían de una zona situada a unos 12 kilómetros de distancia. Los terroristas también incendiaron varias casas y tiendas en Komanda y huyeron a la selva antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar. La República Democrática del Congo sigue sumida en una terrible violencia que impide el desarrollo y dificulta la vida cotidiana de los civiles. Entre los numerosos grupos que se enfrentan entre sí en todo el país, el ADF se ha hecho famoso por su especial crueldad. En febrero del presente año, los radicales islamistas asesinaron a unas 70 personas en una iglesia protestante de Lubero, y ya en 2024 varios cristianos fueron asesinados en Kivu del Norte. Varias organizaciones y figuras internacionales, entre ellas el ministro de Asuntos Exteriores de Italia y la Conferencia Episcopal de Francia, ya han condenado públicamente esta última masacre. ACN insta a todas las partes a esforzarse por proteger a los civiles y los lugares de culto en la República Democrática del Congo, y pide a sus amigos y benefactores que recen por las víctimas de este horrible ataque para que finalmente llegue la paz a este país africano. ACN destaca el llamado urgente del padre Gabriel y el cardenal Pizzaballa tras el ataque a la única iglesia católica en Gaza. ACN ha recibido un nuevo y conmovedor testimonio desde Gaza tras el ataque a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia ocurrido el pasado 17 de julio, que dejó 3 muertos y más de 10 heridos. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la comunidad católica local, ha enviado un mensaje directo a ACN expresando su gratitud, su dolor y su fe inquebrantable en medio de la tragedia. Aquí estamos, después de estos días terribles de guerra y especialmente de estos bombardeos, 15 personas resultaron heridas, 3 de ellas murieron y 2 siguen en estado grave, dice el sacerdote. A pesar del sufrimiento, quiso hacer llegar su cercanía a quienes apoyan la misión de la Iglesia en Tierra Santa. Primero, quiero agradecer las oraciones y la cercanía de ACN porque llenan nuestros corazones. Y más allá de eso, sé que ACN está llena de iniciativas para ayudar a los cristianos en Oriente Medio, particularmente en esta parte de Tierra Santa, Cisjordania y Gaza, señaló. El sacerdote también subrayó la perseverancia de su comunidad, profundamente golpeada por los ataques, pero aún sostenida por la fe. Estamos afectados por los hechos del jueves 17, pero seguimos en manos del Señor. Continuamos haciendo el bien, protegiendo a los niños, a los enfermos y a los heridos.
Con voz esperanzadora, concluye su mensaje de gratitud. Esperamos que llegue la paz. Es absolutamente necesario. Una vez más, muchas gracias por toda su ayuda espiritual, moral y material. Que Dios los bendiga y que la Virgen María proteja a los benefactores de ACN y a sus familias y seres queridos. Este testimonio llega en un momento clave. Desde ayer, domingo 27 de julio, se ha anunciado una tregua temporal para facilitar el acceso urgente de ayuda humanitaria a Gaza. Luego de semanas de intensos bombardeos, esta pausa en las hostilidades permitirá la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales para una población al borde del colapso humanitario. La comunidad internacional, junto con entidades como ACN, insiste en la necesidad de una paz duradera y de la protección incondicional de los civiles sin distinción de credo. En este mismo contexto, durante una rueda de prensa celebrada la semana pasada, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ya había advertido de las consecuencias de impedir el acceso a la ayuda humanitaria. La ayuda no solo es necesaria, sino una cuestión de vida o muerte. Negarse a ella no es un retraso, sino una condena. Cada hora sin comida, agua, medicinas y refugio causa un daño profundo. Con claras palabras, el cardenal denunció la humillación que supone ver hombres resistiendo al sol durante horas con la esperanza de una simple comida y reconoció el valor de quienes arriesgan su vida para ayudar. Apoyamos la labor de todos los agentes humanitarios, locales e internacionales, cristianos y musulmanes, religiosos y laicos, que lo arriesgan todo para llevar vida a este mar de devastación humana. De igual manera, el patriarca Pizzaballa recordó que la misión de la Iglesia es universal y no excluye a nadie. Nuestra misión no es para un grupo específico, sino para todos, afirmó, subrayando que hospitales, escuelas, parroquias y centros de acogida como San Porfirio, la Sagrada Familia, el Hospital Árabe Al-Ali y Cáritas son lugares de encuentro y convivencia para todos. Cristianos, musulmanes, creyentes, incrédulos, refugiados, niños. A pesar del sufrimiento, el cardenal ofreció un poderoso mensaje de esperanza y fe. Cristo no está ausente de Gaza, está allí, crucificado en los heridos, sepultado bajo los escombros y presente en cada acto de misericordia, en cada vela en la oscuridad, en cada mano tendida a los que sufren. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional, reafirmó la solidaridad que se tiene con los cristianos de Tierra Santa. Desde ACN reiteramos nuestro compromiso firme con los cristianos de Tierra Santa y con todos los inocentes atrapados en medio del conflicto. Añadió que, más allá del apoyo material, nuestra misión es levantar la voz por quienes no pueden hacerlo y ser portadores de esperanza para quienes mantienen su fe en medio de tanto dolor. ACN seguirá acompañando espiritualmente y con acciones concretas de ayuda pastoral y de emergencia a las comunidades cristianas más vulnerables de la región. Los jóvenes de Tierra Santa respiran libertad en los campamentos de verano financiados por ACN. Más de 600 niños y jóvenes de Tierra Santa han podido disfrutar de una semana de diversión y libertad gracias a la iglesia local y a ACN. Este año, a raíz de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, la oportunidad de alejarse de los problemas de su vida cotidiana ha sido aún más importante. Cada año, el Patriarcado Latino de Jerusalén organiza campamentos de verano en Palestina e Israel para jóvenes cristianos. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, los campamentos han cobrado aún más importancia, pero este año, con el estrés añadido del conflicto iniciado con Irán en junio, ese respiro para los niños y los jóvenes ha sido más bienvenido que nunca. El padre Luis Salman, capellán de la Juventud de la Patria de Jesús, YJH por sus siglas en inglés, que atiende a los jóvenes cristianos de Cisjordania, Palestina, estaba con un grupo de niños pequeños cuando Irán lanzó los primeros misiles contra Israel y describe el miedo que todos sintieron en esos momentos. Los cohetes comenzaron a sobrevolarnos un día después que comenzara nuestro campamento. Naturalmente, los niños estaban asustados y sus padres
Nos llamaban por teléfono diciendo que los querían de vuelta en casa. No obstante, los convencimos de que los dejaran quedarse, cuenta el padre Luis Salman a ACN. Al final, asegura, resultó ser una buena decisión. Recibimos mensajes de la red de telefonía entre 10 y 15 minutos antes de cada ataque, así que los reunimos en el salón y creamos un ambiente festivo y les hablábamos de Jesús para que no vieran los misiles. Para ellos fue mejor estar con nosotros que en casa, porque estábamos allí como comunidad, nos entreteníamos y los ayudábamos a no tener miedo, pero aún así fue una experiencia muy extraña, explica el joven sacerdote. La YJH organiza un total de 5 campamentos para 500 jóvenes de diferentes edades, incluido uno para menores de 22 años que ya trabajan. La formación en la fe es una parte importante de los campamentos, sobre todo, nos explica el padre Salman. Los campamentos ofrecen a los jóvenes cristianos de Cisjordania una visión de la vida diferente. Es muy importante porque allí respiran libertad. En casa no pueden ir a visitar a sus amigos por los controles y los puestos de control. Es por ello que para ellos es fundamental la experiencia de los campamentos. Al mismo tiempo, también se están organizando en Tierra Santa otros campamentos para jóvenes católicos de habla hebrea que afrontan realidades y retos completamente diferentes. Mónica Fáez, coordinadora pastoral laica del Vicariato de Santiago, explica a ACN la importancia de estas oportunidades para los niños de la comunidad. La mayoría de los niños que acuden a nuestros campamentos son migrantes indocumentados que están traumatizados por el miedo constante a ser deportados y ahora han tenido que pasar 12 días en refugios antiaéreos. Así que llevarlos a los campamentos donde aplicamos un enfoque muy consciente de sus traumas es una oportunidad para que vuelvan a ser simplemente niños. La labor de catequesis que realizamos durante el año continúa en estos campamentos y hemos recibido al respecto comentarios muy positivos. Algunos nos han transmitido lo importante que ha sido para ellos tener esos momentos de conexión con Dios y que el equipo pastoral y los sacerdotes estuvieran allí. Eso es muy importante para ellos porque son una minoría por ser indocumentados. A veces tienen la sensación de no pertenecer a este lugar y también son una minoría por ser cristianos. Esto les da fuerzas para seguir caminando con Jesús. Aunque sirvan a comunidades muy diferentes que afrontan retos distintos, tanto Mónica Fáez como el padre Luis Salman coinciden en que sin el apoyo económico de ACN no sería posible ofrecer estas oportunidades a los niños de Tierra Santa. Esta ayuda es vital. Los padres trabajan duro, pero no pueden pagar el coste total de la asistencia de sus hijos a los campamentos, por lo que los gastos adicionales siempre corren a cargo del vicariato. Y como somos un vicariato muy pequeño, le estamos muy agradecidos a ACN, concluye Mónica Fáez. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.